Nuevo Testamento, cartas, y cada carta, de los que entendemos un poco más, tiene un destinatario, tiene saludos, tiene un tema principal y tiene una conclusión. En teoría no es difícil, bueno, entonces una carta no es difícil de entenderla. Es complicado, ¿por qué? Porque habla de contexto, habla de ciertos temas que son importantes. Pablo quería advertir, quería enseñar, hemos visto hasta este momento la primera carta a los tesalonicenses. Y en esta primera carta, el apóstol, bueno, les decía, en esta segunda carta tiene un propósito principal. Los hermanos, hemos visto en 1 Tesalonicenses, Pablo tiene como meta importante enseñar el arrebatamiento. Si usted tuviera que recordar algo, bueno, estamos viendo estas cartas, pero ¿qué tengo que recordar? Bueno, en la primera carta el tema principal es arrebatamiento. Y aquí ocurre algo importante. Y aquí es donde empieza todo. Y el propósito por el cual fue escrita esta carta fue para corregir esto. Esto que se llama el día del Señor, en la mente de los tesalonicenses estaba alterándose. Y Pablo les dice, bueno, esto es igual a esto. No tiene que ver con el arrebatamiento, no tiene que ver incluso con la segunda venida oficial de Cristo antes del milenio. Lo que está enseñando acá, que este día del Señor no se ha desarrollado porque la iglesia aún está. Para esa época fue fácil confundirse porque no tenían todo el material, no tenían todos los libros, no tenían todas las cartas y había un caos y la gente decía, el día del Señor, arrebatamiento. Entonces, si ya se desarrolló el arrebatamiento, entonces estamos acá y empieza a haber una ensalada de cosas producto de que ellos no entendían. Vuelvo a repetir, una cosa es el arrebatamiento y cada que usted vea el día del Señor en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento el día de Jehová, simplemente se refiere a la gran tribulación. No tiene que ver con el arrebatamiento. Y eso es lo que Pablo en esta segunda carta quiere corregir, porque la gente estaba siendo alterada. Entonces, esto vamos a entrar un poco más a detalle cuando veamos acá cómo Pablo quiere corregir esta falsa enseñanza que se estaba dando y se estaba cambiando. Uno de los propósitos también de esta carta es el siguiente: alabar a los tesalonicenses por la firmeza de su fe en Cristo, como lo vemos acá. También, ¿por qué quería enseñar? Quiso animarles que aún, miren, les dice, aún a pesar de la persecución, a pesar del sufrimiento, esto no ha llegado. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está aún aquí. Y les dice, tesalonicenses, no se confundan, el sufrimiento, la persecución, todo lo que ustedes enfrenten tiene un propósito. ¿Y sabe cuál es? Glorificar a Dios. ¿Cuándo usted y yo crecemos más? ¿Cuando está todo bien o que quizás cuando hay problemas? ¿Cuándo nosotros salimos más edificados? ¿Cuando todo está bien o cuando nos humillamos y reconocemos que necesitamos la ayuda completa del Señor? Y Pablo le dice, el Señor sufrió, yo he sufrido, y si no después lean en 2 de Timoteo, y da una serie de listas. En 2 los Corintios dice, he recibido 40 azotes menos uno, he naufragado, he sido humillado, dice más encima, la necesidad que cada día sobre mí se apremia, la preocupación por las iglesias. Pablo fue un hombre que sabía que era el sufrimiento, no igual con nuestro Señor Jesucristo, pero Pablo dice, aún así, ¿saben qué? Me queda una esperanza, esto no ha llegado, porque estamos acá. Pablo habla en esta primera carta como si él fuese a experimentar el arrebatamiento. Y por eso que la carta tiene ese contexto y dice, claro, él pensó que terminaba la carta o antes de que terminara cierto proceso y toda la iglesia se iba y no llegó. Y siga habiendo, y muchos dan fecha, sí, algo podemos decir, no sabemos, pero es un suceso inminente, sí, eso desarrolla lo demás, que viene siendo los 7 años de la tribulación, la segunda venida de Cristo a la tierra, y una serie de sucesos, pero quédese usted tranquilo, no ha llegado el arrebatamiento, puede haber una cuarta guerra mundial. ¿Se ha puesto a pensar eso? Mientras la iglesia está aquí, no es el fin de esto. Si morimos, Pablo dice en Filipenses, si morimos, bueno, para el Señor morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir porque predica más, morir porque iba a la presencia del Señor.
Todos los creyentes que van en este proceso van directamente al Señor. Entonces, no se confunda, la persecución, guerras, todo lo que hay, no es el fin del mundo, porque aún está la iglesia acá. Y Pablo quiere decirles, y el día del Señor es todavía diferente, porque se tiene que desarrollar el arrebatamiento y después empieza lo complicado. Este es un periodo de juicio, no hay premiación, no hay recompensa. Es triste lo que se experimenta allí, pero la iglesia aún está. Entonces, entendiendo un poco más el contexto, entonces, ¿qué temas vamos a ver dentro de estos? ¿Qué temas vamos a encontrar en esta segunda carta? Desánimo, producto de la persecución que ellos estaban enfrentando. Puede leer la segunda carta, puede leer la primera y dice, wow, esto estaban sufriendo. Pero vean también, engaño por falsos maestros, porque estaban alterando, diciéndoles que ya se estaba desarrollando. Y Pablo quiere corregir en esta carta. Pero mire, si usted tiene que quedarse con algo, Pablo quiere ofrecer consuelo. Ve que hablaba también como eso es la ilustración de una madre, una nodriza. Pablo le dice, ¿cómo logro consolar a esta iglesia? Que sé que aman al Señor, es una iglesia joven, pero los están confundiendo. Y están sufriendo por su fe, y están experimentando calamidad. Y Pablo dice, tengo que escribir la segunda carta. Para corregir, pero también para darles esperanza. No es el fin. No ha llegado el fin. Ese es el propósito. También confrontar a los creyentes desobedientes e indisciplinados que se encontraban en Tesalónica. Porque yo me imagino, no estábamos en ese contexto, pero si ya algunos experimentaban o ya sabían, perdón, que iba a llegar el arrebatamiento, dicen, bueno, entonces vivamos el día, o sea, no hagamos nada, porque total, el Señor va a venir. Y probablemente uno de los desafíos de Pablo era eso, corregir. Ahora, entonces ya con todo esto más en contexto, hay otras cosas interesantes que vamos a empezar a ver. ¿En dónde está la confusión? Hay tres palabras que se utiliza a día dentro de la Biblia que son importantes y quiero que dejarlas claras porque a partir de ahí empieza la ensalada o empieza el entendimiento o una ensalada. Primero, el día de Cristo, día del Señor. Después puede ver las citas, pero ¿qué es el día de Cristo, el día del Señor? Simplemente las recompensas y las bendiciones. De hecho, acá no pongas el proyector porque acá lo va a leer. De hecho, las recompensas y las bendiciones de todos aquellos que experimentamos el arrebatamiento. Ese es el día del Señor, el día de Cristo. Y vamos a ver algunas citas, miren, no vamos a ver todas, pero vamos a ver 1 Corintios 5:5. 1 Corintios 5:5. Y aquí Pablo les escribe a los hermanos en Corinto y les dice, miren, el tal había un caso de inmoralidad. Hay 7 al menos problemas que se estaban desarrollando en la primera carta a los Corintios y Pablo tiene como meta, como objetivo principal, corregir. ¿Ya? Entonces le dice en el versículo 5, el tal, el que está pecando, el que está haciendo esto, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Recuerde, está hablando de un creyente porque está hablando la carta a una iglesia, a fin de que el espíritu sea salvo. ¿En dónde? En el día del Señor. Y después toda la cita lo pueden apoyar, no vamos a detenernos, pero usted entiende, el día del Señor o el día de Cristo, recompensas, recuerde eso. Pasamos a otro y aquí es donde está el conflicto. Cuando llegamos a esto, el día del Señor, el día del Señor, el arrebatamiento y empiezan a hacer, y no, el día del Señor está asociado con la tribulación. Vamos a ver algunos textos en el Antiguo Testamento, cómo se le llama el día de Jehová y es día de juicio, es día de gran problema y es de día de conflicto. Y vamos a ver algunos textos que están marcados acá. Y vamos a ver Isaías 13, versículos 6 al 9. Isaías capítulo 13, versículos 6 al 9. Isaías, uno de los profetas allá en el Antiguo Testamento, recuerde, Antiguo Testamento son libros, Nuevo Testamento son cartas. Y en este libro, en Isaías capítulo 13, versículos 6 a 9, mire cómo define Isaías este día del Señor. Isaías 13 del 6 al 9, aullad, porque cerca está el día de Jehová, lo que les dije, también se utiliza esa, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto,
Toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de qué cosa, de terror. ¿Se da cuenta que está asociándolo ya a algo triste? Angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. ¿Le suena esa frase que se escucha en otro lugar de la Biblia? No es en el arrebatamiento, pero sí es en la tribulación. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Y dice el 9, miren, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Y obviamente sabemos que todo eso se desarrolla acá. Entonces, ese es el día de Jehová, o ese es el día del Señor. Si avanzamos un poco más y llegamos a Joel, ahí se suele decir donde las Biblias están pegadas, hay un libro muy cortito que se llama Joel, y vamos a ver qué es lo que dice Joel acá. Joel, obviamente, se me perdió. Aquí está. Joel lo relata de la siguiente manera. Mire, Joel capítulo 1, versículo 15 también. Y empieza, y esta palabra cuando usted vea según el contexto, habla de una advertencia y una calamidad y de algo que está pasando. Y Joel 1:15 dice, ¡ay del día! ¿Por qué? Bueno, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿Se da cuenta? Ya más o menos tiene, ok, entonces si Pablo va a hablar de esto, ya al menos me queda una esperanza. La iglesia no lo experimenta. Es información para nosotros, pero es una tranquilidad diciendo entonces, claro, por eso si se dieron cuenta la pregunta que les dije o el comentario, puede haber una cuarta guerra mundial. Porque dice, pues no ha habido la tercera, por eso puede llegar una cuarta. Mientras la iglesia esté acá, todo esto no va a pasar, porque hay una serie de sucesos. Y si seguimos avanzando, puede buscar usted en Amós, puede buscar en Zacarías, pero vamos al Nuevo Testamento. ¿El Nuevo Testamento nos hablará de esto? Claro que sí. Hechos capítulo 2, versículo 20. Y Hechos capítulo 2, versículo 20. Mire cómo lo narra acá Lucas. Hechos capítulo 2, versículo 20. Y vea cómo lo narra Lucas. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Se da cuenta? Ahora, lo que ocurrió en el libro de Hechos fue una pequeña muestra cuando hablaron lenguas o eran idiomas, para que no nos vayamos a otro lado, y fue una pequeña muestra de lo que va a ocurrir realmente en este tiempo. En Hechos, en Pentecostés, no fue el cumplimiento de la profecía de Joel. En Hechos simplemente fue un anticipo de lo que va a ocurrir. Pero acá ya Hechos dice que va a ser sufrimiento y es el día del Señor. Es interesante cómo lo presenta así. Y de tal forma que llegamos a la carta de los tesalonicenses. Si usted tuviera que decir, bueno, entonces Francisco, ¿qué es el día del Señor? Simplemente tiempo de juicio que se inicia después del arrebatamiento y sigue hasta la venida de Cristo. Entonces recuerde, arrebatamiento, todo lo entendemos. El día del Señor, tribulación. Surge el arrebatamiento, empieza la tribulación, día del Señor, y también va asociado con la segunda venida de Cristo antes del milenio. Ya todo eso lo hemos visto en Apocalipsis, pero es un recordatorio. Pero se da cuenta, Pablo quiere corregir. Y en primera los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, Pablo les habla acerca de este suceso también. Primera los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, que es el texto que está acá. Miren, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Le está dando otra advertencia. Y aquí es, bueno, ¿cuál es el día? ¿Cómo dice que como ladrón en la noche? Va a haber otro suceso que vamos a explicar. Entonces, ese es el día del Señor. Y hay un tercer día que tiene que ver con esto. El día de Dios. Segunda de Pedro 3:12. Y simplemente este día se refiere al tiempo después del milenio, cuando Dios se manifestará en poder y gloria. Todo va a ser destruido y hay un nuevo cielo, una nueva tierra, y eso se refiere al día de Dios. Según Pedro, logra darse cuenta,
Para nosotros ahora quizás es un poco más fácil y espero que sea más fácil, pero logra darse cuenta en una carta en tratar de entenderlo y dice, Pablo, en tu mente es claro, pero para nosotros no. Por eso que escribe la primera carta y escribe la segunda carta para corregir y enseñar y decirles, esto es lo que va a pasar. Mantengan la calma, confíen en el Señor porque no es el fin. Entonces, interesante, Pablo quiere animar a los hermanos en Tesalónica. Ahora sí, Pablo quiere animar a los hermanos en Tesalónica y muestra a lo largo del capítulo 1 de la segunda carta que el día del Señor o gran tribulación no había llegado. Dice, todavía no llega, manténganse. A pesar de lo que estaban sufriendo, versículos 7 al 10 del capítulo 1, le dice, sí, y puede ser que van a sufrir más, pero todo eso no es el fin. El Señor aún tiene a la iglesia acá. Algo interesante, en primera los Tesalonicenses capítulo 5, en estos 11 versículos, fue escrito para corregir el día del Señor o la tribulación. Y y de esta manera alentar y edificar a la iglesia, pero una falsa enseñanza alteró a los hermanos y es por ello por lo que se escriben 3 capítulos para corregir en la segunda carta dicho error. Y eso es lo que vamos a ver. Con toda esta información entonces ya sabemos, bueno, entonces, ¿qué está ocurriendo? Hice una gráfica, quizá la gráfica le pueda ayudar más. Y la gráfica se desarrolla así. Primero a los Tesalonicenses del capítulo 4 del versículo 13 al 18 va a hablar de este suceso, arrebatamiento. Pero si usted está ahí en primero a los Tesalonicenses capítulo 5, hay un cambio, hay un contraste y la palabra que lo antecede es pero. Y ahí es donde empiezan a confundir. Bueno, el arrebatamiento, el día del Señor, entonces arrebatamiento. Pero es un contraste que Pablo utiliza para hacer una diferencia y simplemente se está refiriendo al día del Señor. Mire, primero a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1. Pero sabemos que hace un contraste. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, pero vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así. Y les da un ejemplo. ¿Qué les dice? Ok, ¿han entendido que se va a dar el arrebatamiento? Sí, bueno, somos arrebatados y empieza el día del Señor. Entonces, para la mente en Tesalónica dice, ok, entonces la iglesia se va e inmediatamente empieza la tribulación. Sí, es el día del Señor. Porque son días de juicio. Y mire, vamos a leer algunos versículos. Por ejemplo, el versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y empieza a hacer un contraste. Entonces Pablo dice, ok. Y ahora, hay otro suceso que también menciona Pablo en estos 11 versículos que también entra un poco en conflicto. La segunda venida. Y usa un ejemplo, vendrá como ladrón en la noche. Se está refiriendo al momento en el que Cristo y todos nosotros viene a establecer su reino previo al milenio. Y usa esta ilustración y algunos, bueno, como ladrón en la noche, arrebatamiento, día del Señor, y empieza una serie de confusión. Pero Pablo dice, lo que yo quiero que entiendan es que la segunda venida oficial va a referirse cuando venga antes del milenio. Y de esa forma, Pablo entonces, con toda esta información, sabemos que todo esto está ocurriendo en la tierra. En el cielo se está desarrollando el tribunal de Cristo, que viene siendo una premiación, y después pasamos a algo que se llama las bodas del Cordero. Entonces dice, wow, ahora con todo esto, bueno, qué gran bendición, porque la iglesia, lo primero que tiene que ocurrir, experimentar un arrebatamiento. Y después inicia todo esto tan trágico que lo sabemos. Y después de todo esto trágico, llegamos nuevamente con el Señor. Logra darse cuenta que la gráfica quizá un poco más práctica, pero para la gente en Corinto, para la gente en Tesalónica, había una confusión y Pablo quiere corregir. Entonces, si podemos poner un título a este estudio, este capítulo o esta carta sería Consuelo de Pablo por la aflicción.
porque la gente en Tesalónica estaba sufriendo. La gente en Tesalónica estaba experimentando cosas complicadas. Y lo que Pablo quiere es decir, hay consuelo. No es el fin. Esto debe continuar. Y miren, versículo 1 y versículo 2, el típico saludo de Pablo, como les decía, es una carta, tiene esta salutación. Y en segunda a los tesalonicenses, capítulo 1, vean el saludo de Pablo, y Pablo va trabajando con un gran equipo que lo acompaña a lo largo. Lo vemos que ese mismo equipo está ya en Hechos capítulo 17, cuando llegan al Areópago y en Tesalónica, y mire, dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Y el saludo muy común de Pablo, ¿no? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Les reafirma esta paternidad, les reafirma esta unidad, y Pablo les dice, estamos en el mismo camino y ustedes son mi familia, y les voy a dar esta carta que va a obrar. Algunas Biblias tienen títulos, algunas Biblias hablan de aspectos interesantes, y empezamos a entrar a desarrollar esta carta que Pablo les escribe, y vamos a ver solamente el capítulo 1. En el versículo 3, Pablo daba gracias por la fe de los tesalonicenses. A pesar de todo lo que estaban sufriendo, mire lo que dice Pablo. Debemos, y se incluye, habla en plural, hablan pensando con Silvano y Timoteo que están allí con él, debemos siempre dar gracias a Dios. ¿Por qué? Por vosotros. Y les dice, hermanos, ¿pero por qué les tiene que dar gracias? Y nos explica por qué. Como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Se da cuenta de la motivación y dice, mire, si doy gracias a Dios, si tengo que ser agradecido con Dios, es porque ustedes están creciendo realmente de una forma extraordinaria. Una de las cosas, me imagino, aquí está con nosotros nuestro pastor, el fundador de todo esto. Yo creo que una de los desafíos constantes, me imagino, yo no he fundado ni una iglesia hasta el momento, pero una de las cosas que debe llenar más gozo, de más satisfacción, es, incluso yo creo que a usted le ha pasado, cuando usted evangeliza a alguien, que lo agarra de cero kilometraje, y empieza a avanzar y dice, wow, ahora ya predica, ahora ya hace esto, es como, wow, creció. Y esas son de las cosas, para mí esas son de las recompensas terrenales, pero que espiritualmente lo vemos, dice, vale la pena. Recuerde Hebreos 6:10, dice, porque Dios, el Señor, no es injusto para olvidar vuestro trabajo haciendo la obra, sirviendo a los santos, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermanos, para Pablo este era un motivo de gozo, ver cómo los creyentes iban creciendo, pero no solamente en su fe. Mire cómo iban creciendo. Vuelvo a leer versículo 3. Debemos siempre, dice no a veces, Pablo dice siempre, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Era una unidad realmente ejemplar la que se estaba viviendo en Tesalónica. Era una unidad tanto que la fe crecía, y crecía de la misma manera, y el amor y estas cosas prácticas que se desarrollan solamente afuera de este lugar era práctico para los tesalonicenses. Y luego pasamos, miren, Pablo les quiere decir, a pesar de que están sufriendo, a pesar de que ustedes están mal, a pesar de las circunstancias, no deben olvidar algo: el Señor está con ustedes. Puede irte mal, puedes estar experimentando cosas difíciles, y Pablo les dice, no es el fin, aún está la iglesia acá. Y a veces te ha pasado probablemente que todo el mundo, o sea, todo se te vierte, te va mal en esto, en otro, y tú dices como, no puedo más. El consuelo que te daría Pablo, aún la iglesia está presente. Es imposible, no puedo, estoy desfalleciendo. El Señor está obrando. Estoy a punto de tirar la toalla, como se dice, ya no puedo más, dice el Señor. Sí, yo estoy atento a tu caída y te voy a levantar. Esta carta nos da tanta esperanza, nos debe de dar tanta esta convicción, porque mire, versículo 4, a pesar de las persecuciones, y Pablo lo enfatiza, le dice, abundan para con los demás, tanto
que nosotros mismos, dice, nos gloriamos de vosotros, ¿en dónde? En las iglesias de Dios. Dice, los ocupamos como ejemplo, los hermanos en Tesalónica, wow, sí, nosotros trabajamos con ellos. Esos hermanos nos enseñan. Vea cómo, qué contraste hace Pablo y le dice, es tanto lo que ustedes están haciendo, es tanto como están madurando, que incluso yo me glorío en lo que ustedes están haciendo. Es decir, yo a través de su testimonio, a través de su fe, yo puedo decir, ahí está mi trabajo. Y saben que Pablo no era orgulloso, pero Pablo dice, ustedes son mi recompensa, ustedes son mi esfuerzo y ustedes son lo que me motiva a seguir adelante. Vuelvo a leer, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia. Ay, ahí nos va a tocar a muchos porque algunos luchan, algunos no, pero ahí está. Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones, ¿qué dice? Que soportáis. Pablo le dice, algo que me sorprende es que a pesar de todo el sufrimiento, ustedes se mantienen firmes. A pesar de que están experimentando cosas muy complicadas, porque aquí tribulaciones es algo difícil de sobrellevar, y le dice, ¿sabe qué? Tu fe no da decaído. Y me viene a la mente el pasaje cuando el Señor conversa con Pedro y le dice, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo. Y quizás Pedro en mi mente pienso que le decía, Señor, evítalo, no quiero ir, porque probablemente hacemos eso. Y el Señor le dice, no, yo voy a rogar. Y qué hermoso pasaje y qué hermoso mensaje da. Yo voy a orar que tu fe no decaiga, pero no dice que va a evitar el sufrimiento, no dice que va a evitar la complicación, dice, no, yo voy a orar que tu fe no falle, pero el problema va a venir. Quizás algo parecido le dice, bueno, van a sufrir, están sufriendo y no se sorprenda que van a sufrir más, pero ¿sabe qué? Su fe no ha decaído. ¿Qué? ¿Se da cuenta lo maravilloso de estos hermanos? Quizás ahora la carta va a tener una connotación diferente. Usted está sufriendo, usted está pasándola mal, usted no le encuentra salida a esto y va a decir, igual que los tesalonicenses, que no falle mi fe. Igual que los tesalonicenses, tengo el mismo Dios. Igual que los tesalonicenses, tengo el mismo consuelo. Igual que los tesalonicenses, tengo al mismo Dios y Padre que está obrando por mí. Ese es el consuelo. Logra darse cuenta como Pablo empieza primero a darles tranquilidad y todavía no llega a hablarles del punto importante, porque lo que ellos, me imagino, a la luz de lo que estamos viendo, Pablo, es decir, cálmense, esto es parte de la vida. De hecho, a mí siempre me llamó la atención una frase: si a ti te dijeron que venir al evangelio era la finalización de tus problemas, no te contaron el verdadero evangelio. Te engañaron. El verdadero evangelio, hay sufrimiento, sí, pero pasa a mi mente un hermoso himno, no lo canto por protección de sus oídos, pero dice, cuán grande es la lucha, ¿saben la segunda parte? Mayor es su gracia. Cuanto más complicado, cuando ya no puedo, dices, estás débil, estás humillado, ahora me toca a mí sanarte, porque estás en el punto, estás en el momento que necesito. Ese es el Señor. Esa es la palabra de fe que predicamos y ese es en el cual está nuestra esperanza. Cada que esté sufriendo, diga, no es el fin, va a pasar. Dice, bueno, a ver si venía algún cuano. Nuestros hermanos en Cuba, cuando los visité, decían ellos, porque uno les preguntaba, ¿y cómo experimentas todo esto que está pasando? Sabemos lo que estaba pasando, ¿no? En el país, en la isla. Y dice, no hay mal que dure 100 años, ni fidel que lo resista. Pero era una forma de decir, mientras esté bien con el Señor, lo demás no me interesa. Hermano, esa es una buena respuesta, ¿no? Entramos al versículo 5 y miren, su esperanza. Ahora Pablo le dice, pero ¿saben qué es algo más maravilloso? Que nos espera el reino de Dios. Vamos a ir con el Señor, vamos a estar en su presencia. Y versículo 5, esto es demostración, le dice Pablo, todo esto que ustedes están experimentando, versículo 4, es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos. Dice, a ver, todos los sufrimientos es para que yo sea tenido por digno, ¿sí? Mire cómo les dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo, ¿qué dice? Padecéis. Les cambia la imagen, dice, bueno, todo esto es parte. ¿Para qué? Para que ustedes puedan entrar.
las pruebas, los problemas, las circunstancias no son lo que nos pone dentro de Cristo. La fe es lo que nos posiciona en Cristo. Primera Corintios 12:13 dice que somos bautizados, somos puestos en un cuerpo. Pero aquí dice, sí, pero las tribulaciones, los problemas son parte. Cada que usted esté sufriendo, probablemente vea, ¿es producto de su pecado o es producto de lo que el Señor quiere hacerlo madurar? Hay un propósito. No obstante, si es producto de mi pecado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 9. Si es producto de la fe, dice Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 10, que la fe tiene que ser probada por fuego. Entonces es necesario, probablemente sí. Dios nunca va a obrar sin un propósito. Dios siempre tiene un propósito. Y mire versículo 5, entonces les habla del reino. Uy, yo me quedo hasta el 4. Y ahora entramos a otra palabrita acá interesante. ¿Qué es hablamos del reino de Dios, el reino de los cielos? Y simplemente el reino de los cielos, el reino de Dios, se refiere al gobierno de Dios sobre la tierra. Adopta diferentes formas en tiempos diferentes. En la segunda carta a los tesalonicenses que estamos viendo acá, el contexto está asociado con la salvación. Entonces, el reino de Dios, ok, está hablando del gobierno que tiene Dios, y aquí en Tesalonicenses de mi salvación, Él lo que me está ofreciendo. Esa es la forma en la cual Dios le dice, ¿te das cuenta que todo esto que está pasando es para que tú entres al reino de Dios? Ya estás, pero es necesario. Y uno, en la mente de Dios, probablemente para algunos de nosotros no tiene sentido, pero en la mente de Dios todo tiene un propósito. Para los tesalonicenses era el sufrimiento. Para ti, ¿qué es? Desánimo. No te preocupes, no siempre es causa de pecado. A veces el desánimo es parte de una naturaleza humana, pero Señor obra, ya sea de la misma forma que los tesalonicenses, va a obrar en ti. Tenemos el mismo Señor, tenemos el mismo Salvador. Ese es el Dios que predicamos. Versículo 6. Mire, y aquí empieza a hablar, dice, bueno, ya una vez que han entendido qué es lo que va a pasar con nosotros, ya los ha consolado, ahora les dice, y aquí es donde hace un contraste, hermanos, ahora quiero que sepan qué va a ocurrir con los que no han recibido a Jesús. Quiero que sepan qué es lo que les va a acontecer a ellos. Si todos nosotros somos sensibles en este día, y todos nosotros vemos el valor que nos da Cristo, el consuelo que nos da Cristo, la esperanza que nos da Cristo, pero la realidad del sufrimiento del incrédulo, la realidad de los problemas del que aquel que no ha recibido a Cristo, ¿sabe qué? Esto nos va a poner una carga para hablarles a quienes aún no conocen del Señor. Porque nosotros sabemos que evitamos toda esa calamidad, pero si, hermanos, ellos no aceptan a Cristo, ellos experimentan toda esta calamidad. Hay consecuencias y quizás ya nos hemos relajado tanto de decir, bueno, yo soy salvo por la misericordia de Dios, por mi fe, sí. ¿Y qué hay del otro? ¿Y qué hay del otro? ¿Y qué hay del otro? Es una necesidad y debe apremiarnos tanto como la apremiaba Pablo, que dice, todo lo he llenado del evangelio de tal forma que ya no hay lugar aquí, tengo que buscar otro. Qué gran desafío. Pero miren, versículo 6. ¿Qué ocurre? Porque esto es justo delante de Dios, pagar con tribulación a los que os atribulan, al incrédulo. El Señor ejerce su juicio, el Señor ejerce una forma de trabajar. Y el Señor dice, obviamente, empieza a hablar de todo esto, cómo se está desarrollando. Mira versículo 7. Pablo les dice, no obstante, ustedes continúen, sigan adelante, que su fe no decaiga. Y a vosotros que sois atribulados o que están experimentando problemas, ¿qué va a hacer el Señor? Daros reposo juntamente con nosotros. Hermano, acércate a Cristo. Cristo no toma en cuenta nuestra indiferencia, nuestra rebeldía, nuestra incluso negligencia, y a veces fallamos en las cosas de Dios. Pero el mismo Dios que murió en la cruz es el mismo Dios que te dice, pero ¿por qué te vas? Yo no te he desechado. ¿Por qué te alejas? Yo no te he olvidado. ¿Por qué me ignoras? Yo no te he olvidado. Acércate, mantente acá. Este consuelo, hermano,
Debes de tenerlo cada día. Como creyente vas a fallar, sí, no una ni dos, vas a fallar muchas, pero Dios no toma en cuenta, no lleva un registro. Y Dios dice, acércate, porque yo sé que estás luchando. Yo sé que necesitas de mí. Lejos de mí, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso ven acá. Ese es el Dios. ¿Se da cuenta quién es nuestro Salvador? Él no te juzga, te dice, Francisco, ni me des reporte, yo sé quién eres, pero yo quiero que tú te acerques en humillación. Quiero que dejes moldearte. Esa es la forma que el Señor obra. Mira, versículo 8 habla de este plan que Dios desarrolla con los incrédulos, no con la iglesia, con los incrédulos. Versículo 8, versículo 7 leo, perdón. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús, mire, vuelve a regresar allá, desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, hablando, dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Se da cuenta cómo nos dice? ¿A quiénes va a dar un castigo? A los que no recibieron a Cristo. Habla de una llama de fuego, habla de un suceso, dice en versículo 8, en llama de fuego va a venir para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que estamos aquí probablemente, si es que alguien no, bueno, va a tener la oportunidad de escucharlo, todos hemos depositado la fe en Jesús. Estamos exentos de todo esto. Todos aquellos que hemos depositado la fe en Jesús, decir, wow, qué gran mensaje, pero qué gran tristeza de aquellos que no han creído en él. Juan capítulo 3, versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay una condenación. Cristo es suficiente para limpiar el pecado. Cristo es suficiente para perdonar el pecado, pero el hombre necesita glorificar y acercarse a Dios. Se dice que la salvación es parte mía y parte de Dios. Y yo hice la bien la mía. ¿Por qué? Yo era pecador, no quería nada con Dios, estaba en enemistad con Dios y estaba en completa rebeldía de Dios. Esa fue mi parte. ¿Cuál fue la parte de Dios? Necesitas cambiar, necesitas entender, necesitas arrepentirte para pasar a mi familia. Es un trabajo. Necesitas tú reconocer que Él es el Salvador y Dios hace su obra perfecta. Tú y yo nos encargamos de limitarla, poner obstáculos, trabas. Y el Señor dice, pero el camino es recto. No, para mí tiene que ser en zigzag y con obstáculos. Bueno, te gusta así, así va a ser. Igual te va a llevar, pero con más sufrimiento. Pero Dios tiene un plan, tiene un propósito, tiene una meta. Versículo 9, mire, y empieza a hablar, ¿qué van a ocurrir? Piensa en tu familiar que no es creyente. Eso va a pasar si no escucha el evangelio. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El creyente es eterno para estar con el Señor. El incrédulo es eterno para experimentar las consecuencias de su pecado. El eterno tiene una vida consagrada al Señor por una eternidad. El incrédulo tiene una vida eterna en un lugar de perdición. Ambos somos eternos, pero va a depender dónde vamos a estar. ¿Logra darse cuenta de la realidad? Hermanos, tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad. No bajemos los pies, no bajemos el estándar. Tenemos que predicar. Y Pablo lo sabía y le dice, mira, versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Versículo 10 habla entonces de este regreso, de cuándo se está desarrollando. Cuando venga en aquel día, dice, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos. Mire, ¿cuál era la oración de Pablo? Dice, yo oro, hermanos tesalonicenses, para que ustedes sean dignos del llamado que hizo Dios para salvación en sus vidas. Que ustedes sean ejemplo, que ustedes puedan ser la luz que necesita el lugar donde ustedes estén. Eso oraba Pablo por la gente en Tesalónica. Es el mismo ruego que ahora hace el Señor por nosotros. Dice que somos luminares, que somos
figuras públicas, se ha dado cuenta que cuando uno no es creyente, probablemente muchos pasamos inadvertidos. Pero te haces creyente y todo el mundo te está observando. Es bueno, porque si me desafía Francisco, controla palabras, controla esto, controla, porque me están observando. Me da esperanza porque, bueno, también es una oportunidad para evangelizar. Pero pasa acá. Pablo ora por eso, mire, versículo 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios, tesalonicenses, os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y de toda obra de fe por medio o a través de su poder. Eso era lo que Pablo quería. Y mira el versículo 12. ¿Cómo se iba a desarrollar esto? Bueno, para que el nombre, o por qué se iba a desarrollar esto? Bueno, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de Dios, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Resumen, ¿el día del Señor se va a ejecutar? Sí. La iglesia aún está en pie. Los tesalonicenses sufrieron por su fe. Tú y yo vamos a sufrir por nuestra fe. Los tesalonicenses fueron consolados por el Señor. Tú y yo vamos a ser consolados por el Señor. Los tesalonicenses fueron un ejemplo a seguir y Pablo se gozaba de su testimonio. El Señor se goza de nuestro testimonio y de este lugar que está alabando y glorificando su nombre. Somos un cuerpo, somos una familia. Nos toca alimentarnos y qué lindo sería que el Señor tuviera la misma visión o el mismo concepto que Pablo tenía de los tesalonicenses, una iglesia que madura en su fe cada día. Ese sería un buen desafío para todos, que crezcamos en gracia y conocimiento del Señor Jesús. Vamos a terminar en oración. Querido Dios y Padre Santo, muchas gracias damos por la vida del apóstol Pablo, porque fue un gran hombre, Señor, y que lo utilizaste de unas maneras extraordinarias. Pero también queremos rogarte por este gran ejemplo de la iglesia en Tesalónica. Estos hermanos, Señor, tenían algo muy importante, proclamar tu palabra, experimentar tribulación, pero por sobre todo también no decaer, no, de alguna forma no alejarse de ti. Estamos en un proceso, Señor, tú conoces nuestras debilidades, nuestras luchas, tú conoces cómo está cada uno acá. Yo creo que primero quiero orar por mí. Señor, ayúdame para poder ser la persona, el líder que tú deseas de este lugar. Que a través de lo que pueda usar, lo que poco que pueda hacer, Señor, la gente aprenda y conozca de ti. No quiero presentarme como ejemplo, Señor, pero sí quiero que tú obres. Aquellas cosas que no son correctas, elimínalas de mi vida. Aquellas cosas que tenga que cambiar, aquellas cosas que deba modificar, hazlo, Señor. Yo necesito ser un hombre que viva para ti, un hombre que de verdad pueda glorificar tu nombre. Y te ruego por mis hermanos, cada uno tiene luchas, cada uno tiene bendiciones, cada uno tiene desafíos, cada uno tiene metas, cada uno tiene planes. Yo no sé cómo está cada uno de ellos. Probablemente mi oración en este momento sería, si hay algún debilitado, si hay alguien que está sufriendo, ten misericordia de él. Fortalécelo y dale esta esperanza, al igual que a los tesalonicenses. Si hay alguien que quizás está luchando con otra cosa, problemas de salud, problemas matrimoniales, no sé, Señor, cómo estén, pero solamente te quiero rogar, somos tu iglesia, somos tus hijos y necesitamos de este consuelo. Ayúdanos, Padre, a no decaer, a mantenernos firmes a pesar de las circunstancias. Que las tribulaciones, los problemas que enfrentamos no hagan que nos alejemos, sino que nos aferremos más a ti. Ayúdanos también a ser doctores y aquel caído, aquel perdido, aquel que esté sufriendo, podamos tener estas palabras de aliento. Que no seamos los que condenemos, que no seamos los que expongamos, que seamos los que restauramos. Si tenemos eso como meta, Señor, esta iglesia va a generar unidad, esta iglesia te va a amar y tú te vas a glorificar en medio nuestro. Te damos gracias y te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. ¿No? Pero lo hago ahora. ¿Sí?
Bueno, hermanos, vamos a pedir allá, sí, ahorita vamos con la ofrenda. Bueno, nuestro hermano Oscar va a pasar acá a compartirnos un mensaje. Así que, hermano, adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cierto? Que me quite la mascarilla. Estamos infringiendo las normas del MISAL, pero bueno, no. Bien, más que todo, muy brevemente, informarles que como familia hemos decidido tomar un tiempo de salir del país. Ya algunos acá ya están en conocimiento de eso. Está sonando con eco. Entonces, estimamos que va a ser en el muy corto plazo. Yo creo que